Vamos a ver qué logra el compañero, porque no la tiene fácil. Uy, menos mal que estaba en transparente, ahí estaban dos pilotos. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito completo de Nürburgring, en la nueva multiclase de resistencia de 60 minutos. Y para conseguir un rendimiento favorable en este bólido, consigue en la descripción del video mis afinaciones de tuneo para que muy pronto lo puedas llevar a las carreras. Y te puedo adelantar que es uno de los mejores disponibles en esta clase. Pisamos a fondo el acelerador, aquí detrás de Mr. Snoopy, que muy pronto se queda atrás en la largada, así que tenemos que tener mucha precaución en el corte a la derecha. Recuerda que iniciamos en el circuito deportivo y luego nos vamos a Nordschleife. Aquí de Note me tranca el acceso en el carril interno del corte, pero logro sobrevivir y me perdonan una penalización absurda. Hay que tener mucho cuidado con el tráfico y en la medida de lo posible no estorbar a los proto que van en su propia carrera. Refrescamos las condiciones. Recuerda que aquí habemos tres tipos de coches. Los más rápidos van en su propia clase, en su propia carrera. Los más lentos atrás y los intermedios tenemos que defendernos como podamos. En este punto solo habemos 4 coches de la categoría P2 que nos vamos a disputar las posiciones. Y aquí ya empiezan los tortazos, los deslizamientos, y ya son varios los pilotos que ya empiezan a abandonar en el inicio de la carrera. Cuidadito que ahí levantó mucho polvo el compañero Wack y nos pasa volando un Porsche rosado. Seguimos avanzando y aquí vemos a Big McConnor que se queda atrás en la pelea, mientras está recuperando ritmo el compañero de Note, que lo tengo pegadito a menos de 100 milésimas. Ahora viene el corte. Aquí tienes que ir frenando, pero se pasa rápido, se pasa con buena velocidad para no perder sustentación. Y vamos a ingresar en el punto más importante de la carrera y le pasé rozando al borde del muro de contención. Cuidadito que me viene Big McConnor, se me va encima el proto. ¡Qué maniobra tan sucia! Y cuidadito que vemos otro que se acaba de trompear y de Note también se va en trompo y pierde la pelea quedándose atrás. Es una lástima que el compañero haya perdido tanto rendimiento. Cuidadito que aquí están estos dos también peleándose, el Caddy con el Porsche. Están en la 10ª y 9ª plaza de la carrera de los protos y se están quedando atrás muy rápido. Mientras que The Note parece que logró reincorporarse al asfalto y lo tengo atrás a 3 segundos 200 milésimas. Tengo que ser precavido porque cualquier penalización me puede complicar el resultado final. Aquí viene otro Porsche en la 11ª plaza para meterse en la pelea que llevamos delante. Vamos a ver qué logra el compañero, porque no la tiene fácil. Uy, menos mal que estaba en transparente. Ahí estaban dos pilotos que parece que tuvieron algún tipo de conflicto y se quedan atrás en la curva intermedia. Aquí regresa el Caddy. Le doy espacio de maniobra para que pueda avanzar y estamos nosotros con las palomitas viendo la película que llevamos delante. Y aquí se fueron los dos a los golpes y se salen del asfalto. Y el compañero Tesser 32 recupera la posición y se mete en la 7ª plaza. Mientras que The Note ahí viene volando en el Oreca. Ha logrado recuperar bastante ritmo, ya lo tengo a 1 segundo 300 milésimas. Recuerda que en la parte superior de la pantalla tenemos el cronómetro. Ahí le voy oliendo el fondillo al Caddy, que está teniendo dificultades en las curvas, y ahí es donde logro acercarme. Recuerda que el P2 no es tan distinto a los proto. La diferencia principal está en que la velocidad de los protos es superior, y ahí se fue el compañero del Caddy. Definitivamente le falta mucha experiencia y también es verdad que no son coches fáciles de conducir, así que también se fue directo al muro de contención y nosotros seguimos posicionados en la primera plaza de nuestra carrera. Así que regresamos al punto en el que estaba explicando que también las penalizaciones se traducen en millas o en kilómetros de acuerdo a las unidades que tengas configuradas en los ajustes. Así que en el tema del multiclase de Endurance, las penalizaciones son por distancia, no por tiempo. Y cuando ya estamos a punto de cumplir los primeros 5 minutos de carrera, ha pasado muchísimo y por ahora mantengo el dominio. Así que lo único más importante que tengo que hacer es mantener la trazada, estar bien enfocado para no cometer errores que me puedan complicar el desarrollo y el ritmo. Otra cosa también que va a suceder muy pronto es que va a oscurecer y la perspectiva de la carrera va a cambiar de manera
brusca, de forma radical, así que aprovecha los primeros 30 minutos de la carrera para memorizarte bien el circuito, para que no vayas a sufrir cuando tengas problemas de visibilidad, porque solo vas a poder confiar en los míseros faros del bólido que estés conduciendo, que no siempre son muy buenos. Así que vamos a ver qué pasa cuando el compañero de Note ha logrado recuperarse. Ya lo tengo a medio segundo por detrás, cuando estamos aquí ingresando en este sector intrincado con el pequeño óvalo de cemento, y ahí mantengo la tracción, que es lo más importante, y salgo con muy buena ventaja y un buen impulso, sacándole más ventaja al compañero de Note en el Oreca, que no logra alcanzar al Ford. Y ya estamos por concluir la primera vuelta, y observa que ya nos estamos acercando a un Proto rezagado que está teniendo muchísimas dificultades con mantener la tracción. Sin duda parece que tiene problemas o no hizo una configuración de tuneo efectiva para poder controlar esa belleza. Así que ingresamos al sector más rápido, pisando a fondo el acelerador. Y aquí es donde el Oreca de mi compañero de Note es donde tiene la ventaja, pero aún así no le va a ser sencillo poder alcanzarme, porque no es que yo ande en bicicleta. Y ahora estamos terminando la recta, sí señor, y vamos a ingresar de vuelta al circuito deportivo y vamos a ver cuántos coches de la carrera de los Proto van a ingresar a boxes. Va a ver qué tipo de estrategia de neumáticos se están utilizando, y vemos a un piloto. No sé si es uno o dos, sí, parece que es uno solo el que ha ingresado. Así que vamos a avanzar. Se nota que no entiende las características de este tipo de carrera, porque aquí lo más importante es la longevidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que tienes que ingresar a la carrera con el compuesto duro para poder recorrer la mayor cantidad de millas o kilómetros antes de tu primer ingreso a boxes. Y por supuesto te recomiendo hacer la carrera o iniciar la carrera con el tanque completo de combustible, a ver cuánto te dura. Y estamos de vuelta en la chicana. Lo paso por encima de las 93 millas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué velocidad se alcanza con esta belleza en las curvas! Ingresamos de vuelta a Nordschleife, sí señor, buscando mejorar el ritmo. La intención, para que también te mantengas enfocado, es siempre tratar de mejorar tus tiempos. Es tratar de entender el circuito en cada vuelta para conseguir un buen ritmo de carrera y así alcanzar, o mejor dicho, sacarle más tiempo de ventaja a tus rivales que van atrás. Para poder entenderlo o llevar ese conteo, solo tienes que estar atento a la tabla de posiciones y ver cuántas milésimas le vas a ir sumando al que vaya detrás de ti. Así que aquí vamos con detrás del otro Proto que está teniendo dificultades. Y parece que este fue uno de los que salió de boxes en este punto. Y bueno, señores, aquí vuelvo y repito, lo más importante es mantener el control, y se le dificulta al Caddy, se le tambalea el coche, así que me tiene que dar acceso para tampoco poder frenarme. Recuerda que de la misma manera que tú tienes que darle prioridad a los más rápidos, cuando los más rápidos tienen dificultades, también tienen que darle prioridad a los coches que vayan detrás, indiferentemente de la categoría o la clase. Así que también hay que estar muy precavidos en ese punto. Solo tienes que estar atento a tu retrovisor, abrirte al carril derecho cuando vayas a ceder el paso, pero trata de no disminuir mucho. La intención no es que tú vayas a perjudicar tu carrera, sino que tú puedas favorecer a los demás y que tú no vayas a salir perdiendo, Y cuando estamos ya en este sector de curvas, está sucediendo lo que les estaba comentando, así que me va a servir de ejemplo. Se está acercando un Proto rápidamente, por supuesto, porque tiene mucha más velocidad punta. Así que lo que tengo es que estar atento a la flecha de proximidad, y cuando ya él esté muy cerca, me tengo que abrir al carril derecho todo lo que pueda. Me tengo que acercar al borde sin poner las gomas en la arena para no afectar mi carrera. Y le doy acceso y él sencillamente va a lograr avanzar, logra hacer el rebase y mantiene su ritmo y su competencia, y nosotros aprovechamos un poco el rebufo de ser posible, porque se puede. Eso también hay que tenerlo allí en la mente. Tienes que aprovechar el rebufo de los coches que vayan adelantándote, que eso también ayuda muchísimo a tu ritmo de carrera,
Y cuando ya se cumplen 3 vueltas en el recorrido de Nordschleife, ya los neumáticos están muy degradados en amarillo, así que no me voy a arriesgar a tratar de extender un poco más mi ingreso a boxes para solicitar el juego nuevo de neumáticos y también para reponer combustible. No te vayas a saltar ese paso porque es vital para poder continuar y tener un ritmo favorable. Selecciono mi compuesto de neumáticos duro y en la parte de combustible personalizado solicito 100%. Este coche solo mete combustible para 4 vueltas en total, así que hay que estar atento de acuerdo al tipo de categoría, al tipo de coche que estés conduciendo en la carrera. Y salimos de pits, aún con una ventaja aplastante de más de 11 segundos en relación a la segunda posición, así que todo pinta muy bien. Y se hizo de noche, señores, así que ya las condiciones han cambiado drásticamente y depende de tu capacidad o de tu memoria para poderte adaptar a estas nuevas condiciones de poca visibilidad. Y lo más importante es tratar de, en la medida de lo posible, de sostener el ritmo y no perder el temple, mantenerte firme allí, pendiente en cualquier bache o cualquier curva para que no te vayas a salir del asfalto. Ya en este punto le voy sacando una ventaja a Miss Snoopy de más de 34 segundos. ¡Qué barbaridad! Mientras que Renaud y el otro compañero que estaba en mi misma categoría abandonaron la carrera lamentablemente. Así que ya entramos de vuelta al circuito deportivo para ingresar a boxes cuando ya queda 10 minutos 50 segundos de carrera. Solo tengo que ocuparme de solicitar mi juego nuevo de neumáticos. Aquí puedes solicitar un juego intermedio que te aguantan perfectamente hasta el final. En mi caso no me voy a arriesgar porque estoy ya tan acostumbrado a mi ritmo con las duras que voy a solicitar otro juego nuevo de llantas duras para poder cerrar la carrera con el mismo ritmo, con el mismo grid al que estoy acostumbrado desde el inicio de la carrera. Pero cometí un error y fue que no solicité que me pusieran más combustible, así que me queda para una sola vuelta, pero creo que eso va a ser más que suficiente para concluir la carrera. Y cruzo los dedos. Y efectivamente, mis correlones, ya queda menos de 5 minutos para terminar la carrera y me encanta el rendimiento de este Ford. Honestamente es un coche espectacular, cómo se agarra las curvas, pero eso sí, tienes que estar muy precavido. Es muy importante evitar los pianos, sobre todo en esta etapa, porque los pianos son muy altos y ponen en riesgo tu centro de gravedad. El coche se tambalea horrible, así que puedes perder el control muy pronto. Lo más importante es tratar de mantener los 4 neumáticos dentro del asfalto y evitar en la medida de lo posible los pianos. Eso es lo más importante para poder conseguir así una ventaja. Así que salgo con buena tracción, manteniendo el ritmo. Estoy pendiente del tanque de combustible. Observa que ya dice que tengo 0 vueltas disponibles, pero lo que queda de carrera son 3 minutos. Aquí vimos un Porsche. ¿Se acuerdan del Porsche rosado que me adelantó en la primera etapa de la carrera? Se acaba de trompear, así que también perdió mucho ritmo, perdió allí mucha ventaja y se queda atrás. Ya veremos en qué posición va a quedar. Por ahora solo tengo que ocuparme de sobrevivir hasta el final y ya solo quedan 3 minutos 15 segundos y si todo sale bien voy a ganar mi primera carrera de resistencia multiclase. Y ya estamos terminando, señores. Ya solo quedan 50 segundos para concluir la carrera y esta carrera finaliza en el momento que el cronómetro se para. Y no importa en qué punto de la carrera o en qué etapa del circuito te encuentres, justo allí vas a quedar. Así que tienes que tener eso también en consideración. Ingresamos ya por última vez en la primera etapa del Nordschleife con el Ford con un ritmo impresionante y ahora voy muy ligero. Voy como una pluma por el consumo de combustible que ya queda muy poco, pero le rinde bastante y me impresiona. Así que eso también me va a servir como cálculo para próximas carreras. Y quedan solo 10 segundos para terminar y consolidar así mi victoria, sin penalizaciones, sin errores, sin problemas. 3, 2,
1. Sí, señor. Y terminamos después de más de 113.811 millas recorridas con un tiempo de vuelta aplastante de 8 minutos 3, 126 milésimas. ¡Qué podio tan lindo! Y lamentablemente ahí está el Oreca en transparente del compañero de Note, que abandonó muy pronto, no tuvo la paciencia, no tuvo la determinación. Eso es lo que hace falta sencillamente para poder completar el recorrido. Y estoy muy orgulloso,